inyección en medicina es la introducción de una solución en el cuerpo mediante una jeringa y una aguja hipodérmica. Dicha solución es, en la mayoría de los casos, un medicamento. Pero yo no soy tan nueva, como hay muchos que así lo creen. Es cierto, doña Jeringa. La idea de utilizar con fines terapéuticos la administración de sustancias inyectando directamente por debajo de la piel no es una cosa reciente. No hay más que recordar el desarrollo de la acupuntura en la China o el uso de picaduras con espinas de cactus o de otras plantas para provocar una reacción ya sea local o general. El descubrimiento, seguramente casual y empírico, de la utilidad terapéutica de las picaduras de algunos insectos o de las urticaciones de ciertas plantas, debió acompañar a la especie humana desde sus más primitivos orígenes. Por tanto, el conocimiento de la administración de inyectables está presente en la memoria histórica del ser humano. Pero no fue sino hasta hace poco más de 200 años en que recién se idean sistemas que nos permitieron la inoculación de sustancias terapéuticas elegidas con criterios científicos. En realidad, muchos de esos instrumentos ya existían desde la antigüedad, pero habían sido utilizados exclusivamente para extraer el pus o para lavar las fístulas. En el siglo XVII, el célebre arquitecto Christopher Wren inventó la inyección intravenosa como procedimiento para la administración de fármacos. Las primeras inyecciones de sustancias por esta vía fueron realizadas con fines experimentales y no terapéuticos, utilizando en sus primeras inyecciones de drogas al torrente sanguíneo una vejiga de cerdo y una pluma de ave. Recuerdo que fue allá, en el año 1656, cuando con este procedimiento que menciona el Dr. Zencarle, le inyecté vino y cerveza, directamente en las venas, a un perro. Me sorprendió la tremenda rapidez con la que el espíritu del vino, y el de la cerveza, actuaban sobre el sistema nervioso del animal. Estos ensayos fueron continuados por otros investigadores que inyectaron otras sustancias. Yo les inyectaba opio y observé que los perros presentaban un estado de tranquilidad muy prolongada, solo interrumpida a veces por algunos vómitos. Y yo les inyectaba azafrán y observé que los perros se ponían mucho más alegres, hasta el punto de resultar insoportables. La introducción de la inyección endovenosa en el hombre y su posterior aplicación a la terapéutica se debe fundamentalmente a médicos alemanes como Johann Daniel Mayer. En ese entonces, quise llamar la atención de la comunidad médica sobre este método, para lo cual publiqué mis investigaciones en mi Chirurgia Infusoria del año 1664. Y también se difundió gracias a la contribución de otros médicos. En 1667, publiqué mi Clismática Nova, donde di a conocer mis experimentos de administración de sustancias en las venas de los cadáveres y de los seres vivos. Con estos trabajos, la nueva técnica demostró su eficacia y se difundió rápidamente. El médico francés Charles Gabriel Pravatz fue el que diseñó en 1831 una jeringa de pistón precursora de las jeringas actuales.
Con mi jeringuilla, yo podía realizar punciones directas en las venas, para lo cual utilizaba una aguja hueca, pulida y construida en plata. En 1843, George Bernard logró introducir soluciones de azúcar en diferentes animales. Pero fue en la última parte del siglo XIX y a lo largo del siglo XX cuando se desarrolló la terapia intravenosa basada en nociones idóneas de microbiología y asepsia. En 1844, el cirujano irlandés Francis Rhind utilizó una primitiva jeringuilla, fruto de su invención, para la administración subcutánea a nivel local de morfina en el tratamiento de las neuralgias, método que popularizará posteriormente en 1853 Alexander Wood, quien sería el primero en utilizar la aguja hipodérmica para la administración de drogas intravenosas en humanos, ensayando en su propia esposa, la cual se convirtió en la primera adicta a la morfina endovenosa, falleciendo luego de un tiempo por una sobredosis. A partir de 1859, otro médico francés, Louis-Jules Bayer, utilizó la jeringuilla de Pravast para realizar inyecciones subcutáneas. El gran desarrollo de las inyecciones locales se debió fundamentalmente a los dentistas de la segunda mitad del siglo XIX. Fueron ellos los que investigaron distintos analgésicos con la finalidad de mitigar el dolor de origen dental. En 1870, Pierre-Cyprien Auré describió el uso del hidrato de cloral intravenoso para dar analgesia durante la cirugía, estableciendo la técnica de administración de drogas intravenosas. En cuanto a la nutrición parenteral, Bayard y Krauss marcaron un hito en 1896 cuando administraron por primera vez glucosa a un ser humano. La introducción del tiopental, un barbitúrico, en 1930, proporcionó una técnica más eficaz en la inducción de la anestesia al utilizar la vía intravenosa. En 1944, Pico presentó la administración de una técnica intravenosa continua con tiopental al 1% usado en infusión continua. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mezcla de glucosa y aminoácidos que se venía administrando para nutrición intravenosa se mostró insuficiente frente a las necesidades de los soldados traumatizados. Este problema solo podía ser resuelto si se lograba aumentar el volumen o la concentración de la infusión. Sin embargo, esto no era viable, ya que las venas utilizadas eran de pequeño calibre. En 1952 se superó ese escollo al difundirse la punción de las venas de grueso calibre. Esta técnica, descrita por Aubagnac, tras probarla en heridos de guerras, permitió el uso de concentraciones mayores de glucosa y aminoácidos en la mezcla. En 1959, Francis Daniels Moore, un cirujano norteamericano, describió el uso de la vena cava superior para la infusión de altas concentraciones de glucosa. Durante mucho tiempo se usaron las jeringas de vidrio y las agujas, que no eran descartables, sino que servían en una olla en forma permanente en los hospitales, hasta que el conocimiento de la resistencia de muchos virus hizo abandonarlas definitivamente. Las jeringas son en la actualidad de plástico, vienen envasadas en una bolsa hermética, son estériles y se utilizan una sola vez a fin de evitar riesgos de infecciones.
Existen varios tamaños de jeringas, desde las más pequeñas, con capacidad de 1 mililitro o centímetro cúbico, que se emplean sobre todo para la administración de insulina a pacientes diabéticos, hasta las mayores, con capacidad de 20 mililitros. Las más usuales son las de 2 y de 5 mililitros. Las agujas están confeccionadas con un tubo de metal y un adaptador de plástico. Mediante este adaptador se fija la aguja al extremo inferior de la jeringa. Al igual que las jeringas, las agujas también se suministran envasadas individualmente y estériles y se utilizan una sola vez para evitar infecciones. Las agujas se fabrican en diversos tamaños, las cuales se utilizan según la inyección a suministrar. Las inyecciones son siempre hipodérmicas, es decir, que el líquido se introduce por debajo de la piel. Hay 3 formas fundamentales de inyección. Una es la inyección intravenosa, en la que se introduce la aguja a través de la piel en una vena. El líquido entra, por lo tanto, en el sistema sanguíneo y se distribuye rápidamente por todo el cuerpo. Aguantá, Aguantate. ¿Cómo te llamas? Julio, por favor, respira hondo. Va un pinchazo, no te muevas. Listo, no te muevas, aflojá despacito la mano. ¿Qué le golpeé? Sí, por favor. El segundo caso es la inyección intramuscular, en la que la aguja penetra en un tejido muscular depositando el líquido en ese lugar. Desde allí, el cuerpo lo va absorbiendo lentamente a través de los vasos sanguíneos capilares. La tercera forma es la inyección subcutánea. En este caso, la aguja penetra muy poco espacio por debajo de la piel y el líquido se deposita en esa zona, desde donde es igualmente absorbida de forma lenta por todo el organismo. La terapia intravenosa consiste en la administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través de una aguja o tubo, un catéter, que se inserta en la vena, permitiendo el acceso inmediato al torrente sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. La administración puede ser intermitente o continua. La administración continua es denominada goteo intravenoso. El término intravenoso a secas significa dentro de una vena, pero se lo usa para referirse a la terapia intravenosa. Comparada con otras vías de administración,
La vía intravenosa es el medio más rápido para transportar soluciones, líquidos y fármacos por todo el cuerpo. Algunos fármacos, al igual que las transfusiones de sangre y las inyecciones letales, solo pueden darse por esta vía. Una infusión intravenosa o endovenosa es una disolución cuyo objetivo clínico próximo consiste en ser inyectada en el torrente circulatorio venoso, ya sea en forma directa o por goteo. El procedimiento más directo es la administración del medicamento como bolo, ya sea solo o diluido, normalmente en una jeringa de 10 mililitros con la sustancia a inyectar y solución fisiológica. La canalización venosa periférica se lleva a cabo en aquellas venas superficiales que pueden soportar con facilidad la administración de sueros y fármacos isoosmolares, o sea, de una concentración similar a la sanguínea. Las venas de elección periféricas son la cefálica y la basílica en la extremidad superior, la safena en la extremidad inferior y la yugular externa en el cuello. Existe un tipo especial de vía central de acceso periférico denominado DRUM. Se escoge una vena periférica de gran calibre, generalmente en el brazo, y se va introduciendo un catéter que llega hasta la aurícula derecha. Tiene la ventaja respecto a las demás vías venosas centrales de tener una menor tasa de complicaciones infecciosas y de flebitis, menor gravedad en las complicaciones ligadas a la punción, como son el neumotórax, la punción de las grandes arterias, el desgarro de la vena, las fístulas arteriovenosas, la lesión de nervios o vasos linfáticos, la embolia gaseosa, la laceración intestinal o la punción de vejiga. Tiene también menor riesgo de inutilización de venas centrales, menor alteración de la movilidad del paciente, la posibilidad de canalización en alteraciones de la coagulación, en los que estaría contraindicado punzar cualquier otro acceso venoso central. La canalización central se refiere a aquel catéter que se conecta directamente con la aurícula derecha del corazón. Las vías centrales permiten la administración de mayor cantidad de flujo, por el calibre ancho de los vasos. Permite administrar soluciones de elevada osmolaridad y de varios fármacos a la vez, por lo cual son de elección en tratamientos prolongados, cuando tenemos que hacer nutrición parenteral y en otras perfusiones de elevada concentración proteica que dañarían los vasos de menor calibre, produciéndole extravasaciones y flebitis. Constituyen este tipo de accesos la vena subclavia y la vena yugular interna. El paciente se coloca en decúbito dorsal estricto, la cabeza se gira al lado contrario que se va a punzar. Se puede pinchar desde la derecha o desde la izquierda. Se limpia bien la zona y se aplica un anestésico. Es conveniente no pinchar inicialmente con la aguja de grueso calibre y localizar antes la vena con una aguja intramuscular fina. El índice izquierdo se hunde en el hueco subclavicular y se remonta hacia adentro, siempre en contacto con la clavícula, sobre el saliente de la primera articulación condrocostal. Se vuelve a descender entonces ligeramente hacia afuera y abajo, separándose discretamente de la cara inferior de la clavícula. La aguja debe de tener al menos 7 centímetros de largo y debe ir montada sobre una jeringa con suero.
Se punza al ras del dedo índice en el ángulo interno del hueco subclavio en dirección oblicua hacia arriba, hacia atrás y sobre todo hacia adentro, aproximadamente en 45 grados con respecto a todos los planos del espacio, pero fundamentalmente más horizontalizada para pasar entre la primera costilla y la clavícula. Se avanza así lentamente, siempre procurando hacer vacío en mano, a fin de dar tiempo a la sangre a subir por la aguja. Si se choca en el curso de la punción con un obstáculo óseo, será seguramente la primera costilla, y será suficiente con dar un poco más de oblicuidad ascendente para pasar por encima de ella. A veces, tras haber hundido la totalidad de la aguja, la sangre no llega a subir por la aguja y en ese caso será suficiente con retirar lenta y progresivamente la aguja, siempre con una suave aspiración, y en el curso de esta maniobra retrógrada la jeringa se llenará de sangre. Por lo general, basta una progresión de 3 a 4 centímetros. Una vez localizada la vena, porque sale sangre fluidamente, se retira la jeringa tapando con el dedo el extremo libre de la aguja, para evitar la entrada de aire y el embolismo aéreo, y se introduce el catéter por el interior de la aguja hasta una longitud de 20 a 25 centímetros. Se conecta al suero y se fija una vez comprobado que refluye correctamente.
Técnica de la punción de la vena yugular interna. Presenta similares ventajas y complicaciones a los de la canalización de la vía subclavia, si bien el riesgo de punción arterial de la carótida interna es mayor. La yugular interna se origina en la base del cráneo, en la fosa yugular, y su trayecto es en sentido descendente, inicialmente posterior a la arteria carótida, para colocarse más abajo por fuera de la misma. Termina en la articulación esternoclavicular al unirse con la vena subclavia, por dentro de la desembocadura de la vena yugular externa y formando el tronco venoso brachiocefálico. Su calibre crece o decrece en razón inversa al calibre de las yugulares superficiales. En su porción media se aloja en el canal carotidio, situado debajo del esternocleidomastoideo, por fuera de la carótida interna y de la carótida primitiva. El nervio neumogástrico discurre por detrás de estos dos vasos. El segmento inferior, previo a su desembocadura, se relaciona por delante con el intersticio que separa las dos cabezas del músculo esternocleidomastoideo, fascículo esternal y clavicular. Pasa por detrás del esternocleidomastoideo para ir a situarse más arriba en el borde interno del fascículo esternal de este músculo. El paciente se encuentra en decúbito dorsal y Trendelenburg con la cabeza al lado contrario del que se va a punzar. Se introduce la aguja, que en el sistema Venocat es una 14G, conectada a una jeringa de 2 centímetros, 2 dedos por encima de la clavícula, por fuera del borde posterior del vientre cleidomastoideo, del esternocleidomastoideo, y a este nivel la vena descansa ligeramente lateral a la porción media del músculo y está fijada a los planos profundos por las fascias, que le sirven de envoltura y dirigida hacia el hueco supraesternal. Se aspira suavemente mientras se practica la punción hasta penetrar en la luz venosa. Se desconecta la jeringa ocluyendo con el dedo el pabellón de la aguja y se pasa el catéter a su través. Se confirma la situación del catéter en la luz venosa antes de fijar. ¿Qué sería de la medicina moderna si no se hubiese inventado las inyecciones? ¿No le parece, doña Jeringa? Ya lo creo. Y eso, aunque la gente me tenga tanto miedo. Hombre, tenía que ser. No, inyección no. A ver, señor, ¿qué prefiere usted? ¿Suero, café, chocolate o glucosado? Pero claro, coño. Ahora me explico por qué me siento como escamado. Enfermera, con eso puedo comer papas fritas. Digan lo que digan.
Este es el mejor antidepresivo que existe.